Bienvenidos una vez más a este curso básico de Unity. En esta primera clase vamos a conocer un poco más sobre su historia y sus principales características. Unity es un motor para el desarrollo de aplicaciones interactivas en 3D o 2D. Esto quiere decir que además de videojuegos también se pueden realizar otro tipo de aplicaciones. El motor se encarga de las rutinas de programación a cargo del diseño, creación y funcionamiento de un videojuego, tales como el motor de render, físicas, audio, animación y mucho más. Unity nace en 2005, construido exclusivamente para generar proyectos en la plataforma Mac, y debido a su éxito fue creciendo, evolucionando e incluyendo funciones y plataformas, así hasta llegar a su última versión a la fecha de este video, que es la 2020. Se pueden exportar los proyectos a múltiples plataformas y dispositivos, desde los principales sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS, a los navegadores con la tecnología de WebGL, pasando por las principales consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo, también dispositivos móviles con Android o iOS y otros dispositivos como Oculus o televisores inteligentes. Algunos de los casos de éxito hechos con Unity son Rust, que es un juego de supervivencia bastante popular desarrollado por Facepunch y Double Eleven. Fall Guys, que es un multijugador competitivo desarrollado por Mediatonic, que también es bastante popular a la fecha. Gwent, que es el juego de cartas de The Witcher 3 desarrollado por CD Projekt Red. Hearthstone, que es el juego de cartas, en este caso de los personajes de Blizzard. Arena of Valor, que es un juego móvil con un alto número de jugadores activos. Este juego está a cargo de Tencent. Cuphead, que es otro juego popular desarrollado por Estudio MDHR, que ha cautivado por su estética y sus ilustraciones hechas a mano. Y por último, Super Mario Run, por parte de Nintendo, que decidió utilizar Unity para su incursión en el mercado móvil. Obtener Unity es bastante simple. Primero debemos acceder a su web unity.com y en la sección principal haremos clic en Empecemos. Esto te mostrará las dos categorías de licencia que ofrece, por un lado las de empresas y por otro las de personas. Por ahora nos interesan las de personas. Allí vas a encontrar dos tipos. Tienes la de estudiante y la personal. Nos interesa la personal, que la ofrecen a grupos pequeños de desarrolladores que obtengan menos de $100,000 al año en ganancias. Tendrás una opción también para comparar los planes y puedas ver qué característica ofrece cada una de las licencias. Por lo general no vas a tener ninguna limitante para el aprendizaje con esta licencia personal. Una vez estés listo, escogemos el plan personal, te va a mostrar los términos y condiciones de Unity y una vez los aceptes se va a descargar el instalador de Unity Hub. Unity Hub es un programa aparte que te permite gestionar los proyectos que tienes almacenados en tu ordenador y además te permite alternar entre las diferentes versiones del editor que tengas instaladas. Una vez de que se descargue, vas a continuar con el asistente de instalación hasta que se ejecute la ventana del Unity Hub. Aquí se te van a mostrar una serie de pasos. En el primero vas a seleccionar el directorio de instalación del editor y en el segundo paso vas a poder crear tu cuenta de Unity ID mientras esperas la descarga. Esta cuenta de Unity ID te va a servir posteriormente para que obtengas recursos en la tienda y también para que puedas utilizar algunos proyectos de ejemplo. El siguiente paso te va a mostrar algunos proyectos de ejemplo que puedes seleccionar para que puedas explorar un poco el programa. Y por último, ya estaríamos listos para ejecutar nuestro editor. En cuanto a los requerimientos, puedes usar el editor de Unity desde Windows, Linux o Mac. En el caso de Windows con Windows 7, Servipack 1, Windows 10. En el caso de Mac con Sierra del 10 al 12.6 o superior. En el caso de Linux con Ubuntu 16.18 o CentOS 7, Unity tiene la particularidad que requiere de forma obligatoria un procesador con arquitectura de 64 bits. En cuanto a la API gráfica, con Windows trabaja con DirectX, en el caso de Mac con el GPU de Intel AMD
Y en el caso de Linux puede trabajar con OpenGL, Vulkan, NVIDIA o la GPU de AMD. El último requerimiento será las ganas de empezar a crear nuevos mundos y así empezar entonces la cruzada para el aprendizaje con Unity. En la siguiente clase vamos a entender cómo es la estructura de un proyecto en Unity. Así que empecemos.